A lo largo de los juegos de Pokémon se han añadido muchísimos Pokémon, entre ellos muchos legendarios, pero los legendarios se dividen en tres grupos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Qué legendarios pertenecen a cada grupo? En este vídeo responderé a estas preguntas. Muy buenas, soy Deltarray y bienvenidos al canal que ha tenido que estudiar todos y cada uno de los Pokémon legendarios para este vídeo. Hace poco salió a la venta Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate deluxe, y quería hacer un vídeo relacionado con Pokémon para manejar un juego que marcó mi infancia. Aunque en un principio pensé en hacer un análisis, sabía que este vídeo llegaría bastante tarde, así que se me ocurrió explicar los distintos tipos de Pokémon legendario, que no tiene nada que ver con Mundo Misterioso, pero me parece interesante. No sé. De hecho, se me ocurrió la idea gracias a Zarude, el último Pokémon anunciado y que pertenece al grupo de Pokémon singulares. Ahí fue cuando pensé, ¿cuál es la diferencia entre Pokémon legendario y Pokémon singular? Y me puse a investigar. A día de hoy existen 896 Pokémon, sin contar las distintas formas de cada uno. De ellos, 90, si no he contado mal, son legendarios. Por supuesto, no todos ellos son exactamente iguales y presentan diferencias entre ellos. Por eso mismo hay tres tipos distintos de Pokémon legendarios. Los legendarios, a los que me referiré como legendarios puros a partir de ahora para evitar confusiones. Los sublegendarios, que no es un término oficial, pero así lo dice la wiki y pues pa'lante. Y los singulares. Empezaré explicando los que posiblemente son los más reconocibles, los legendarios puros. La mayoría de estos han protagonizado las entregas de su generación, aunque hay algunas excepciones. Son Pokémon de enorme poder y que suelen tener un lugar dentro de la mitología Pokémon, que quizás explique en algún otro vídeo. Los que pertenecen a esta especie están completamente prohibidos en recintos de combate como la Torre Batalla, aunque suelen estar permitidos en torneos online y competiciones oficiales. Las estadísticas de los legendarios puros suelen ser mejores que las de los sublegendarios. Todos ellos se encuentran dentro de los propios juegos, sin contar exclusividades de ediciones. A este grupo pertenecen Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Zacian, Zamazenta, Eternatus, Cafu, Urshifu y Calyrex. Estos últimos tres al menos de forma provisional. Por lo tanto, de los 90 legendarios, 26 son puros. Ahora voy a hablar de los Pokémon singulares o míticos según la región. Aunque el término no se usó hasta la quinta generación, ya existían antes de esta. Los singulares o míticos son aquellos que no pueden ser encontrados dentro del juego y suelen ser distribuidos mediante eventos o, más recientemente, mediante actualizaciones y DLCs. Se distinguen de los legendarios puros por no ser necesarios para completar la Pokédex y por no poder intercambiarlos en sistemas como la GTS. Eso sí, tampoco pueden usarse en los recintos de combate, aunque a diferencia de los puros, no están permitidos en torneos online ni en campeonatos oficiales. Y es que a menudo son considerados incluso más poderosos que los legendarios puros, a pesar del aspecto más inocente de la mayoría de ellos. No sé si más poderosos, pero desde luego menos comunes. Es por ello que suelen ser distribuidos en lugar de ser encontrados dentro del juego. Los Pokémon singulares son los siguientes: Mew, Celebi, Hirachi, Deoxys, Phione, Manaphy, Darkrai, Shaymin, Arceus, Victini, Keldeo, Meloetta, Genesect, Diancie, Hoopa, Volcanion, Magearna, Marshadow, Zeraora, Meltan, Melmetal y Zarude, aunque dos de ellos rompen la norma de la distribución. Deoxys puede ser capturado dentro de Rubí Omega y Zafiro Alpha y Celebi dentro de la versión de la consola virtual de 3DS de Cristal. 22 de los 90 legendarios son singulares. Por último están los sublegendarios. La wiki no explica demasiado de este subgrupo, así que lo intentaré definir yo en vista de los legendarios que pertenecen a este grupo. Los sublegendarios son aquellos que suelen estar asociados a otros o que simplemente son más débiles que los puros, ya sea por estadísticas o por habilidades, etc.
De hecho, no hay ningún tipo de restricción, todos los legendarios de este grupo pueden participar en los recintos de combate así como torneos y competiciones. La mayoría de estos pertenecen a un grupo de legendarios concreto. Estos son Articuno, Zapdos y Moltres, Raikou, Entei y Suicune, Regirock, Regice y Registeel, Latias y Latios, Regigigas, Heatran, Cresselia, Uxie, Mesprit y Azelf, Virizion, Cobalion y Terrakion, Tornadus, Thundurus y Landorus, Código Cero y Silvally, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini y los dos nuevos Regis confirmados para Espada y Escudo. Según la wiki, los ultraentes también entran dentro de este grupo, ya que cumplen con los requisitos, pero yo los mencionaré como un grupo aparte dentro de los sublegendarios, ya que son Pokémon venidos de otra dimensión y que pueden llegar a ser devastadores. Sus diseños y tipos han generado mucha confusión, pero recordemos que estos proceden de otra dimensión donde la lógica no es igual que la que nosotros conocemos. Los ultraentes son Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Sharky-Tree, Celesteela, Kartana, Gothlord, Poipole, Naganadel, Stakataka y Blacephalon. En total son 42 los sublegendarios, haciéndolo el grupo más numeroso. Pero no todos son diferencias, al fin y al cabo, todos ellos son Pokémon legendarios y por tanto tienen puntos en común. Primero es que existen muy pocos ejemplares de cada especie. Es común pensar que cada legendario es único, pero no es así. Solo unos pocos de ellos son completamente únicos. No suelen tener género, siendo las únicas excepciones Latias, que es hembra, Latios, que es macho, Heatran, Cresselia, que es hembra, y Thundurus, Tornadus y Landorus, que son los tres macho. Por extensión, los legendarios no pueden criar, a excepción de Manaphy saliendo del huevo un Phione, que también puede crear, resultando en más Phiones. Esto me lleva al siguiente punto. Una creencia popular es que Phione evoluciona a Manaphy, pero eso no es así. Por lo general los legendarios no evolucionan, y esto era una regla de oro hasta la séptima generación. Código Cero evoluciona a Silvally, Cosmog evoluciona a Cosmoem y este a Solgaleo o Lunala según la edición en la que se encuentre. Poipole evoluciona a Naganadel, Meltan evoluciona a Melmetal y Kafu evoluciona a Urshifu. En un principio, como no conocía de la existencia de los sublegendarios, pensaba hablar de los pseudo-legendarios. ¿Y qué diablos? Voy a hablar un poco porque, ¿por qué no? Los pseudo-legendarios son aquellos Pokémon que tienen 3 etapas evolutivas y en la etapa final suman al menos 600 puntos de base. Estos no son legendarios, pero su poder se queda cerca de los de estos. Hasta ahora solo hay 9: Dragonite, Tyranitar, Salamence, Metagross, Garchomp, Hydreigon, Gudra, Kommo-o y Dragapult. Voy a resumir un poco el vídeo por si acaso. Los legendarios tienen puntos en común como su género o la imposibilidad de criar, salvo en algunos casos. Por lo general tampoco pueden evolucionar, pero hay 3 subgrupos, cada uno con características diferentes, los sublegendarios más débiles y sin ninguna restricción, los puros algo más fuertes y sin poder entrar en los recintos de combate, siendo estos los que suelen protagonizar sus juegos, y los singulares, que suelen ser repartidos en eventos y que están completamente prohibidos tanto en combates competitivos como en intercambios. Y después están los que quieren ser legendarios y que se quedan cerca, pero que no lo son. Aún quedan muchos Pokémon legendarios por conocer, por desgracia o por fortuna. Es muy posible que en unos años este vídeo quede obsoleto, pero servirá para explicar las diferencias entre los distintos tipos de legendarios. Por tanto, ya no me queda nada que decir, así que yo me despido ya de vosotros. Como siempre, me gustaría que opinarais sobre el tema si os apetece, pero siempre con respeto. Y agradecería mucho un like, que os suscribáis y que lo compartáis con vuestros amigos, vuestra familia, profesores, mascotas. Cualquier ayuda será agradecida. Muchas gracias y nos vemos.